Introducción a la estadística social. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CRAEC El Paraíso. Gráficas que informan y gráficas que engañan. Gráficas que informan: gráfica de puntos, diagrama de tallo de hojas, gráfica de series de tiempo, gráficas de barra, gráficas de Pareto, gráficas circulares y polígono de frecuencias relativas. Gráfica de puntos. Consiste en un gráfico de datos cuantitativos en la que cada valor de datos se representa como un punto sobre una escala horizontal de valores. Diagrama de tallo y hojas. Representan datos cuantitativos separando cada valor en dos partes. El tallo, por ejemplo, el dígito más a la izquierda, y las hojas, como el dígito más a la derecha. Gráfica de series de tiempo. Es una gráfica de datos dados en series de tiempo, los cuales son datos cuantitativos recopilados en diferentes momentos, por ejemplo, cada mes o cada año. Gráficas de barras. Utiliza barras de igual anchura para mostrar las frecuencias de las categorías de datos categóricos o cualitativos. Gráficas de Pareto. Es una gráfica de barras para datos categóricos, con la estipulación añadida de que las barras se ordenan de manera descendente de acuerdo con las frecuencias. Por ello, las barras disminuyen de altura de izquierda a derecha. Gráficas circulares. Es una gráfica muy común que representa datos categóricos como rebanadas de un círculo. El tamaño de cada rebanada es proporcional al conteo de frecuencias para la categoría. Polígono de frecuencias. Utiliza segmentos de línea conectados a puntos situados directamente encima de los valores de los puntos medios de la clase. Un polígono de frecuencias es muy similar a un histograma, pero el polígono de frecuencias utiliza segmentos de líneas en vez de barras. Gráficas que engañan: eje vertical sin cero y pictogramas. Eje vertical sin cero. Una gráfica engañosa común implica el uso de una escala vertical que comienza en algún valor mayor que 0 para exagerar las diferencias entre los grupos. Siempre examine cuidadosamente una gráfica para ver si el eje vertical empieza en algún punto distinto de 0, de modo que las diferencias sean exageradas. Pictograma. El trazado de pictogramas suelen ser engañosos. Mediante el uso de pictogramas, los dibujantes pueden crear falsas impresiones que distorsionan groseramente las diferencias mediante el uso de sencillos principios de geometría básica. Diagramas de dispersión, correlación y regresión. Diagrama de dispersión y correlación. Encontraremos las siguientes definiciones: correlación, correlación lineal, diagrama de dispersión. Correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una variable están de alguna manera asociados con los valores de la otra. Correlación lineal. Existe una correlación lineal entre dos variables cuando hay una correlación y los puntos graficados de los datos pareados dan como resultado un patrón que puede aproximarse mediante una línea recta. Diagrama de dispersión. Es un diagrama de datos cuantitativos variados X, Y, con un eje horizontal y una vertical Y. El eje horizontal se utiliza para la primera variable X y el eje vertical se usa para la segunda variable Y. La presencia de una correlación entre dos variables no es evidencia de que una de las dos variables cause la otra. Un diagrama de dispersión puede ser muy útil para determinar si existe una correlación o relación entre dos variables. Coeficiente de correlación lineal con R. Se expresa con R y mide la fuerza de la asociación lineal entre dos variables. Utilización de R para determinar la correlación. El valor calculado del coeficiente de correlación lineal está siempre entre -1 y 1. Si R es cercano a -1 o cercano a 1, parece haber una correlación, pero si R es cercano a 0, no parece haber una correlación lineal.
Correlación. Si el coeficiente de correlación lineal calculado R está en la región de la cola izquierda o derecha más allá del valor de la tabla para esa cola, concluya que hay evidencia suficiente para apoyar la afirmación de una correlación lineal. Sin correlación. Si el coeficiente de correlación lineal calculado R está entre los dos valores críticos, concluya que no hay evidencia suficiente para apoyar la afirmación de una correlación lineal. Valores de P para determinar la correlación lineal. Si no hay correlación lineal entre dos variables, el valor de P es la probabilidad de obtener datos muestrales variados, con un coeficiente de correlación lineal R que sea al menos tan extremo como el obtenido a partir de los datos muestrales emparejados. Solo un valor de P pequeño, como 0.05 o menor, o una probabilidad de 5% o menos, sugiere que no es probable que los resultados de la muestra ocurran por casualidad cuando no hay correlación lineal, por lo que un valor de P pequeño apoya la conclusión de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Regresión. Cuando concluimos que parece haber una correlación lineal entre dos variables, podemos encontrar la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos muestrales, y esa ecuación se puede utilizar para predecir el valor de una variable cuando se da un valor específico de la otra variable. Dada una colección de datos muestrales variados, la línea de regresión o línea de mejor ajuste o línea de mínimos cuadrados es la recta que mejor se ajusta a la dispersión de los datos. La ecuación de regresión describe algebraicamente la línea de regresión. Medidas de tendencia central. En esta sección introducimos la media, la mediana, la moda y la mitad del rango como diferentes medidas de tendencia central. Tales medidas se utilizan ampliamente para proporcionar valores representativos que resumen los conjuntos de datos. Una medida de tendencia central es un valor en medio o en el centro de un conjunto de datos. Existen diferentes métodos para medir el centro, por lo que tenemos distintas definiciones para ello. La media. Por lo general, la media o media aritmética es la más importante de las medidas numéricas usadas para describir datos, y es lo que la mayoría de las personas llaman promedio. Propiedades de la media. Las medias muestrales de una misma población tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. La media de un conjunto de datos utiliza todos los valores de los datos. Una desventaja de la media es que un solo valor extremo atípico puede cambiar el valor de la media en forma sustancial. Un dato estadístico es resistente si la presencia de valores extremos atípicos no ocasionan que éste cambie mucho. Cálculo y notación de la media. La definición de la media puede expresarse donde la letra griega sigma mayúscula indica que los valores de los datos deben sumarse, por lo que la sigma mayúscula X representa la suma de todos los valores de los datos. Fórmula. Si los datos son una muestra de una población, la media se expresa con X, que se pronuncia X bar. Si los datos son la población entera, la media se expresa mediante una M, letra griega mu minúscula. La mediana se puede considerar de manera general como un valor medio, en el sentido de que aproximadamente la mitad de los valores en un conjunto de datos son menores y la mitad son mayores que la mediana. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que indica el valor intermedio,
cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Propiedades de la mediana. La mediana no cambia por mucho cuando se incluyen solo unos pocos valores extremos, por lo que la mediana es una medida de tendencia central resistente. La mediana no utiliza directamente todos los valores de datos. Por ejemplo, si el valor mayor se cambia por uno mucho más grande, la mediana no cambia. Cálculo y notación de la mediana. La mediana de una muestra se denomina a veces, se pronuncia X tilde o M o MEC. No existe una notación generalmente aceptada y no hay un símbolo especial para la mediana de una población. Para encontrar la mediana, primero ordene los valores, póngalos en orden y luego siga uno de los siguientes procedimientos. Si el número de valores de datos es impar, la mediana es el número ubicado en el intermedio exacto de la lista ordenada. Si el número de valores de datos es par, la mediana se obtiene calculando la media de los dos números intermedios de la lista ordenada. La moda no se utiliza mucho con datos cuantitativos, pero es la única medida de tendencia central que puede usarse con datos cualitativos que consisten solamente en nombres, etiquetas o categorías. Propiedades importantes de la moda. La moda se puede encontrar con datos cualitativos. Un conjunto de datos puede tener una moda o múltiples modas o no tener ninguna. La mitad del rango. La mitad del rango de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que consiste en el valor que está a la mitad entre los valores máximo y mínimo del conjunto de datos original. Se encuentra al sumar el valor máximo y el valor mínimo de los datos y después dividir esa suma entre 2, como se muestra en la siguiente fórmula. Propiedades importantes de la mitad del rango. Debido a que la mitad del rango utiliza solo los valores máximo y mínimo, es muy sensible a esos extremos y por lo tanto no es resistente. En la práctica, la mitad del rango se utiliza con poca frecuencia, pero tiene 3 características redentoras. Es muy fácil de calcular, ayuda a reforzar la muy importante idea de que hay varias maneras de definir el centro de un conjunto de datos. En ocasiones su valor se utiliza incorrectamente para la mediana, así que la confusión puede reducirse al definir claramente la mitad del rango junto con la mediana. Gracias por su atención.